Eh, Vamos a iniciar y yo creo que en este tiempo que Matías nos invitó a predicar para seguir con la serie de predicaciones de Siguiendo al Rey, yo creo que ha sido una serie que pues les ha ido llevando a través de la vida de Jesús, y hoy vamos a ver diferentes perspectivas, diferentes cosas que al final vamos a armar ahí como que el rompecabezas y vamos a entender cómo Dios quiere llevarnos a un lugar donde nosotros tal vez de pronto nos resistimos y de pronto estamos un poco, un poco renuentes para llegar a donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces, en esta mañana, ¿verdad? Todavía el mensaje de hoy se llama Una convicción que trasciende, y les voy a estar ahí compartiendo, ¿verdad? Compartiendo pues lo que Dios está diciéndonos en este pasaje que acabamos de leer ahorita, que acabamos de leer ahí con Matías, y esto está muy interesante porque lo estuvimos viendo en un momento y la verdad yo lo volví a leer y me emocionaba, me agrada, me gusta el pasaje, ¿verdad? Tiene de todo, es un pasaje que pues simplemente nos habla de que pues al final de cuentas Dios tiene diferentes perspectivas, o nosotros a veces tenemos diferentes perspectivas de Dios, y esa perspectiva que tenemos de Dios nos debe de llevar a hacer algo, nos debe de llevar a movernos en un sentido en nuestra vida. Y voy a compartir ahí, o no sé si yo creo que sí están viendo ahí mi pantalla, pero tal vez no estoy compartiendo la correcta, ¿verdad? Voy a volver a compartir y voy a primero. La verdad es que soy nuevo en esto, pero espero que no se note tanto. Yo sé que ya se está notando, pero estoy esperando que no se note tanto en este día. Y pues bueno, vamos a tener este tiempo de compartir. Ahora sí, ahora sí están viéndome, ¿verdad? Ahora sí están viendo mi pantalla y están viendo el mensaje también. Excelente. Muy bien. Es como les decía, ¿verdad? Marcos 9, 14 al 32, recordando y entendiendo el contexto, habla acerca, bueno, Jesús viene bajando, viene descendiendo. Si ustedes recuerdan lo que vieron las semanas pasadas, ¿verdad? Jesús estaba en un monte alto donde sucedió y ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerdan? La transfiguración, exactamente, correcto. Los escuché hasta sus casas. Yo sé que lo dijeron y estaban ahí bien atentos a la predicación del pastor Matías. Eh, sí, la transfiguración, imagínate, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Qué te puedes acordar de la transfiguración? Exacto, ¿verdad? Que estaba, sus vestiduras estaban blancas, resplandecientes, tanto como ningún lavador en la tierra podía dejarlas, ¿verdad? Entonces, imagínate que viene descendiendo Jesús y lo empieza a ver el pueblo, y pues imagínate, no sé si todavía la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero recordando el evento, cuando Moisés estuvo por 40 días, viendo en la presencia de Dios, recibiendo lo de las tablas de la ley. Cuando descendió decía que su rostro resplandecía, ¿verdad? Acerca de Jesús, lo que dice muy concretamente es que les asombró, que simplemente les asombró el poder ver a Jesús en ese momento, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba asombrando al pueblo, estaba asombrándoles a través de eso, ¿verdad? A través de simplemente su presencia. Entonces, yo creo que nosotros estamos conociendo que Jesús es la persona que nos asombra y que nos enseña a través de simplemente Él manifestarse en nuestra vida, que nosotros debemos de estar cerca de Él. Entonces, voy a poner ahí para poderlo verlo yo. Dice ahí en Job 42:5, no tienes que ir, lo tenemos ahí en la pantalla, pero dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, es un pasaje que nos muestra que Dios estaba siendo manifestado en la vida de Job a través de las bendiciones, ¿verdad?
también Dios se manifestó en la vida de Job a través de las dificultades, a través de las pruebas, de las tribulaciones, cuando lo tocó, ¿verdad? Cuando Dios permitió que Satanás lo tocara, también ahí Dios se manifestó en la vida de Job, pero dice ahí, pues había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, o sea, pudo ver a Dios a través de las cosas que estaba sucediendo Job. Entonces, el asombro que nosotros tenemos, el asombro que nosotros mostramos ante Jesús y que el pueblo mostró muy claramente, tiene que ver con algo que realmente te impacta, ¿verdad? Que realmente te deja fuera de concentración. Y dice ahí en Lucas 5, 25 al 26, dice que cuando Jesús sanó al paralítico, dice que la gente se asombró y como consecuencia le glorificaban llenos de temor. Entonces, nosotros debemos, nuestra convicción que trasciende, debe de trascender más allá de la admiración de Jesús, más allá de estar deslumbrados con Jesús, de estar deslumbrados con un Dios que nosotros tenemos, debemos de trascender más allá. Y dice ahí en Lucas 5, 25 al 26, no lo tienes que buscar, pero dice que como consecuencia de ese asombro, dice que glorificaban llenos de temor. Entonces, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y sabemos que cuando hay temor nos mueve a hacer algo, ¿verdad? Entonces dice que ellos le glorificaban, o sea, ellos estaban reconociendo a Dios en su vida por ese temor y ese asombro. Entonces, bien padre, porque no me vas a dejar mentir, pero yo creo que tú tienes que analizarte y a mí me ha pasado, ¿verdad? Que de pronto, como hijos de Dios, perdemos la capacidad de asombro. Perdemos la capacidad de asombro. No sé si te ha pasado que cuando a tus hijos les das todo, ¿verdad? Le piden un juguete y se lo das, piden un Xbox, se lo das, piden un PlayStation, se lo das, piden cualquier cosa, quieren ir a la playa y los llevas, quieren ir a acampar y acampan, de tal manera que pues simplemente ya no hay mucho que les sorprenda en esta tierra porque tú ya te has dedicado a darles todo, ¿verdad? A veces así sucede con nosotros, perdemos la capacidad de asombro porque a veces Dios nos tiene consentidos y a veces simplemente ya no reconocemos que Dios es quien está detrás de nuestras bendiciones, detrás de nuestras pruebas y empezamos a perder esa capacidad de asombrarnos como el pueblo o como este grupo de personas estaba teniendo, ¿verdad? Ahora, bien interesante, dice que se asombraron y glorificaban a Dios, o sea, le estaban dando la gloria, le estaban dando la honra a Él, y pues aparte de eso, voy a cambiar, aparte de eso, dice que ellos estaban contentos por eso, ¿verdad? Dice ahí también que nosotros, o que a veces como hijos de Dios, a veces también pues simplemente no tenemos esa capacidad de asombro porque tenemos un corazón endurecido. Y recordemos un poco el episodio de Faraón. Como Faraón ahí en Éxodo 11:10 dice que Moisés y Faraón hicieron todos los prodigios delante de Faraón. Dice, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entendemos y recordamos todo lo que Dios hizo para que el pueblo de Israel saliera, todas aquellas plagas y todo lo que hizo, pero aún así Faraón estaba su corazón endurecido. Entonces ahí logramos entender que si nosotros estamos en esa posición en la cual Faraón estaba, ¿verdad? En la cual ya no nos sorprendía, ya no nos sorprende ni siquiera a lo mejor ya nos levantamos y ya que, ay, no, pues sí, es un día más, ¿verdad? O sea, ya ni lo valoramos tanto, no estamos tan asombrados por eso, no estamos tan agradecidos por eso, que pues no reconocemos a Dios, no lo reconocemos, Jesús pasa por enfrente de nosotros, manifestándose, mostrándose a través de las bendiciones, a través de las pruebas, pero nuestro corazón está tan endurecido que ya no nos asombramos con Dios. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de pronto, pues simplemente ya te es indiferente ir o no ir a la iglesia como es ahorita, ¿verdad? Conectarse o no conectarse a una transmisión que hoy es más sencillo y que la verdad es que aún así mucha gente no se conecta
Y ya quitamos los pretextos de es que me queda muy lejos la iglesia, es que no me levanté temprano, es que tengo que dar de almorzar. Quitamos esos pretextos y la realidad es que la raíz de esto está en la dureza de nuestro corazón. Entonces, debemos de tener cuidado porque, pues, al final de cuentas, ahí en el corazón es donde radican todas las cosas que emergen hacia afuera, ¿verdad? Dice también que el pueblo trasciende porque dice que también corrieron y le saludaron. Y dice que ellos, que hay una convicción en ellos, dice que les hizo correr y mostrarle reverencia. Entonces, nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Debemos de tener esa reverencia para con Dios, pero también esa reverencia debiera de provocar en nosotros hacer cambios cuando Dios nos los dice, ¿verdad? Cuando Dios nos lo pide a través de su palabra y a través de lo que, de inclusive nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros discipuladores. Hoy en día hay muchos cristianos, ¿verdad? O tal vez podemos decir, habemos algunos cristianos que de pronto, ay, no, sí, Dios es como una figura, como un amuleto que de pronto cuando lo necesitamos, ay, Dios mío, ¿verdad? Ay, Diosito Santo, ¿verdad? Y lo decimos con tanta devoción. Pero no lo decimos porque tenemos una relación, lo decimos como una devoción. Ay, sí, Dios, ayúdame Diosito, ¿verdad? Sácame de esta y ahora sí te prometo que ahora sí le voy a hacer caso a Matías, ahora sí le voy a hacer caso al pastor de jóvenes, Chuy, ¿verdad? Ahora sí pero si me sacas de esta, ¿verdad? Casi que hacemos promesas cuando estamos en situaciones complicadas y es ahí donde hacemos esas promesas y esas, digamos, esas promesas a Dios cuando estamos en complicaciones. Dios no es un amuleto, Dios es un Dios que aparte de la reverencia que tú le debes de mostrar, Él espera de nosotros cambios en nuestra vida. Y, y pues así es como nosotros vamos a ir entendiendo en este pasaje y yendo al pasaje base, ¿verdad? Que ya leímos ahí en Marcos. No sé si están por ahí en Marcos 9. Vamos a seguir avanzando en el pasaje. Dice, cuando llegó, ok, más adelante en el versículo 16 al 18, dice, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Bien interesante que el papá, su convicción trascendió hacia una necesidad, la necesidad de traer a su hijo que obviamente yo no me imagino, ¿verdad? El tener un hijo con esa condición, obviamente haces lo que sea, ¿verdad? Yo creo que no sabemos si él ya había tratado con doctores, ya había tratado con cualquier tipo de personas para poder sacar a su hijo de esta condición. Y la realidad es que, pues bueno, hasta que acudió a Jesús, ¿sabes qué, Dios? Jesús, pues aquí está, ¿verdad? Yo vine a ti y pues te traigo a mi hijo para que lo sanes, pero pues tus discípulos simplemente no pudieron. Me llama la atención y entendiendo este comentario que dice, te traje a mi hijo, a tus discípulos, y tus discípulos no pudieron. Me llama la atención que no dice, no pudimos, no se pudo, ¿verdad? Pues aquí le intentamos y no pudimos. O sea, él transfiere la responsabilidad a los discípulos, que obviamente la expectativa era que ellos le ayudaran, pero la realidad es que él transfiere la, la, la responsabilidad total. Dice, yo no tengo nada que ver, como papá, yo nada más lo traje, ¿verdad? Y como papá, pues bueno, yo espero que hagan cambios en mi hijo, ¿verdad? Que me lo entreguen ya compuesto, ¿verdad? Entonces, me llama la atención como papá, pues bueno,
tal vez ahí lo que yo esperaría era, oye, pues bueno, lo intentamos, yo lo agarré y ellos estuvieron haciendo el intento y no se pudo. Pero él dice, no pudieron. Déjame decirte que como aquí Dios nos empieza a mostrar las diferentes perspectivas del pueblo, del papá, y es algo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos como seres humanos es que transferimos la responsabilidad. Eh, cuando la esposa no logra algo, ¿verdad? Ay, es que el viejo que me tocó, ¿verdad? Mi esposo, ¿cómo es? No, hombre, si mi esposo fuera de esta o cual manera, pues todo sería diferente, ¿verdad? Igual el esposo con la esposa, ¿verdad? No encontramos algo en la casa y ¿dónde lo dejaste? O sea, tú eres la que estás aquí todo el día, por qué no aparece lo que mis calcetines que yo dejé ahí en tal lado, ¿verdad? O mi celular o X o Y cosa. ¿Te has dado cuenta que somos muy dados a transferir responsabilidades? O sea, un ejemplo muy claro, ¿verdad? Me hicieron enojar, me hicieron que yo me pusiera, yo no soy así, pero cuando estoy con esta persona me saca de mis casillas, ¿verdad? Cuando estoy, o sea, mi hijo me saca y me saca de mis casillas y yo me pongo a gritar, pero le estamos transfiriendo la responsabilidad a alguien más. Entonces, o los hijos, ¿verdad? No, es que mis papás no me entienden, por eso yo soy así. No, es que mis papás no esto, ¿verdad? No, es que mis amigos, no, es que la realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad compartida y eso vamos a verlo un poquito más adelante, cómo Jesús pone todo en orden referente a nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pero, pero quédate con esto, ¿verdad? ¿Qué tanto está haciendo tú esa persona que transfiere responsabilidades? Escúchate, ¿verdad? Yo creo que todos hemos dicho, híjole, me hicieron enojar en el trabajo, me hicieron enojar en tal lado, me hicieron enojar, o me sacaron de mis casillas, como dicen, ¿no? No sé cómo digan allá en Guadalajara, pero muchas veces nosotros caemos en eso. Y cuando hacemos eso, simplemente no avanzamos porque no estamos agarrando ninguna parte del paquete nosotros. Estamos transfiriendo. Otra cosa que se ve ahí en el versículo 19 dice, y respondió y le dijo, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, traédmelo. Jesús estaba cansado, Jesús estaba en un punto donde ya dijo, oye, ¿cómo es posible, verdad? O sea, incrédulos es una palabra que en el Antiguo Testamento no es mencionada hasta en el Nuevo Testamento. Y esta palabra principalmente se refiere al pueblo de Israel, eh, pero también lo menciona varias veces a sus discípulos cuando no lograban algo, ¿verdad? Y les dice incrédulos. Entonces, Jesús es duro y dice que gracias a esa incredulidad, pues dice que Dios al final de cuentas pareciera que se decepciona, ¿verdad? Eh, Hoy en día, pues simplemente habemos personas o hay personas en las iglesias o simplemente seres humanos, ¿verdad? Que la expectativa de Dios es que estemos en otra posición, en otro lugar, en otro nivel. Entonces, pues, qué tan contento está Dios con lo que estás haciendo el día de hoy, ¿verdad? Con cuántos discípulos tienes, con cuánta gente has invitado a la iglesia, qué tan contento está Jesús con eso que tú estás haciendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces compartes la transmisión que tanto escuché a Matías comentándolo, ¿verdad? Comparte. Hoy es la manera en que nosotros podemos llegar a otras personas. Hoy en día debemos de quitar el enfoque en lo que no podemos hacer y como decía Matías ahorita, no estar con la expectativa de cuando pase esto, cuando ya pase esto, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar el mundo para Cristo? ¿Qué puedo hacer hoy? No esperar a lo que viene más adelante. ¿Qué puedo hacer yo hoy como hijo de Dios para poder cambiar pues la situación del mundo, ¿verdad? Implica una preparación,
para enfrentarse a los retos que Él nos va a poner. Dice ahí otro comentario que Jesús hace, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de soportarles? Esta palabra la usó Moisés con el pueblo de Israel, ahí en Números 11:14 dice, voy a buscar porque no lo tengo ahí, pero voy a ir a Números, Números 11:14. Si recordamos, ese pasaje está bien interesante y está, ya estoy ahí, dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, dice que me es pesado en demasía. O sea, Moisés estaba cansado del pueblo de Israel por una situación que había sucedido, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba quejándose y dice que ahí en versículo 4 dice que hubo en ellos un vivo deseo, dice, y los hijos de Israel volvieron a llorar, dice que estaban llorando los hijos de Israel cuando iban en el desierto, y dice, y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, dice, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Imagínate, o sea, ya Moisés estaba cansado del pueblo de Israel, cómo se estaba quejando, ¿verdad? Y dice que nos acordamos, imagínate, el pueblo de Israel, la gente de Israel estaba siendo esclavizada en Egipto y ellos estaban quejando de cosas de comida, ¿verdad? Dice que vino en un vivo deseo de comer alimentos como melones, puerros, del cual es como una hierba, ¿verdad? Como un condimento, pepinos, ¿verdad? Y estaban quejándose por eso, ¿verdad? El final de la historia dice que Dios les da, ¿sabes qué quieres carne? Pues toma toda la carne que quieras, ¿verdad? Les da codornices y dice que cuando estaban comiendo, porque había codornices por todos lados en el suelo, por mucho territorio, y dice que cuando estaban comiendo las codornices, Dios los mandó y los mató, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando Dios se cansa de nosotros, pues simplemente Él toma acciones, ¿verdad? Él toma acciones y sabemos que la muerte en la Biblia tiene que ver con una separación. Entonces, Él toma acciones y nos separa de las bendiciones que Él tiene para ti. Si tú no haces cambios en tu vida, si tú no te ubicas en donde debieras de estar en cuanto a tu servicio a Dios, Él toma decisiones. Y otra vez recordando este pasaje de Números 11, dice que les mató cuando tenían la carne hasta en los dientes todavía, ¿verdad? Y al final de cuentas dice que los mató. ¿Qué es lo que sucede esto en nuestras vidas? Pues bueno, Dios así nos separa, nos aparta de bendiciones o de cosas que Él tenía preparadas para nosotros, ¿verdad? Yo no sé si tú tienes idea cuántas cosas Dios tiene preparadas para ti y de cuántas ha dicho, no, hombre, ¿sabes qué? Pues por, por tu actitud, por lo que estás haciendo, por lo que estás dejando de hacer, pues voy a quitarte la bendición, ¿verdad? Obviamente no te llega una notificación a tu correo, has perdido la bendición número 554. No te llega, ¿verdad? No tienes una aplicación en tu celular donde dice la bendición que Dios estaba preparando para ti, no te va a llegar porque hiciste tal o cual cosa. Tenemos que analizarnos, tenemos que ser bien conscientes de qué estamos haciendo para Dios y qué estamos dejando de hacer. Y ahí el análisis estaba para sus discípulos. Y algo que me llama mucho la atención que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ponle un punto, ¿verdad? No está hablando ahí que iba a correr a los discípulos, ya no, ¿sabes qué? Estás despedido como discípulo de Jesús. Él está hablando hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿en qué punto de la historia vas a dejar de ser incrédulo? Es lo que Jesús está diciendo. ¿En qué punto de la historia vas a llevar tu fe a otro nivel? Y la pregunta el día de hoy para nosotros, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Hasta cuándo vamos a poder cumplir con las expectativas de Dios? Los discípulos estaban ahí en un evento penoso, digamos.
no esperemos que Dios nos ponga en esa situación. Y debemos de preguntarnos hasta cuándo. Y no le des mucho tiempo, porque la realidad es que Dios está muy, muy enfocado en que no debemos de dar largas a lo que tiene que ver con su reino. Y bueno, ahí hablando en cuanto a eso, ¿verdad? Dice ahí en 9:21 al 24, dice ahí, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dice, desde niño, dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua, dice, para matarle, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, híjole, bien interesante, ¿no? Dice una convicción a medias, una convicción que era tibia, ¿verdad? Dice, si puedes hacer algo, si puedes Dios, si puedes Jesús, y vamos a ver qué dice Jesús. Jesús lo pone en la perspectiva correcta. Le dice, bueno, lo que le dice Jesús ahí, vamos a ir, dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Jesús nos enseña con esa frase que las cosas no dependen de que Jesús pueda o no pueda hacerlas, de que Dios pueda o no pueda hacerlas con nosotros. En este caso, el papá dice, pues a ver si puedes. Yo ya lo traje, pues a ver si puedes, Jesús. Pero Jesús le regresa la pelotita, no, a ver, espérame aquí, la pelota no está acá de este lado, ¿verdad? O sea, yo soy Jesús, yo puedo, pero si tú crees, al que cree, todo le es posible. Entonces, aquí está bien interesante la perspectiva, porque realmente la pelota está de nuestro lado, nosotros somos responsables de lograr tal o cual cosa. Ahí en Juan 11:25 al 27 dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está hablando bien específicamente, ¿verdad? De la salvación. Y imagínate hasta ese nivel, o sea, Dios nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habla con eso, muerte, vida. Marcos 5:36 dice, no temas, dice, cree solamente, dice, aunque le decían que su hija había muerto, y está hablando ahí a un principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga de los judíos estaba haciendo, vaya, su hija había muerto, según lo que decían los demás, y todos le decían, oye, pues ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya murió? Jesús escucha esto y le dice, hey, no temas, tú nada más cree, ¿verdad? Dice, aunque le decían que su hija ya había muerto, tú nada más cree, tú nada más ten convicción, tú nada más ten fe, tú nada más no claudiques, tú nada más no tengas temor, yo hago mi parte. Yo creo que mucho del compromiso que a veces tenemos con Dios o dejamos de tener con Dios, muchas veces es por cuestiones de temores. Ay, no, es que Dios, ¿qué va a pasar? Porque luego ya no me va a hablar mi vecina, ya no me va a hablar mi prima, ya no voy a hacer de la reunión porque yo ya me voy a acercar a Cristo Jesús y las fiestas que se hacían en mi casa, obviamente espero que no hagas fiestas en este momento, pero la relación que llevábamos con mi familia, ¿verdad? Donde nos juntábamos y todo eso, y te da miedo perder cosas, pero la realidad es que ganas mucho más cuando estás siguiendo lo que Cristo Jesús te dice. Y vamos a ir ya casi al final. Dice que nuestra convicción debe trascender o trascendió en la vida del muchacho, ¿verdad? Dice, es muy interesante que cuando el espíritu malo, por última vez, dice, lo sacude, ahí en el versículo 25 al 29, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Yo no sé, y yo creo que tú lo has tal vez experimentado, ¿verdad? Pero cuando Dios entra a tratar contigo en cosas complicadas al inicio, cuando tú te acercas a Dios, tal vez hay cosas muy arraigadas que cuesta trabajo sacar. En este caso, un espíritu maligno estaba en el muchacho, ¿verdad? Y nosotros a veces tenemos
pecado maligno y pesado en nuestra vida que cuesta trabajo sacar, y que cuando hay que sacarlo, hay una zarandeada, hay un movimiento telúrico en nuestra vida, y la realidad es que a veces la gente dice, no, hombre, o sea, este chavo ya, o sea, ya va para el suelo, ¿no? Está en depresión, no sé si te ha pasado que te tienes que encerrar en un cuarto, siempre te da sueño, pero estás pasando tal vez por depresiones. Pero fíjate lo que Jesús hace, ¿verdad? Lo que Jesús hace ahí más adelante. Dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Entonces, vemos un patrón muy marcado, que cuando hay dificultades, Jesús se encarga de, a pesar de la expectativa de las personas, Jesús nos levanta. Él nos levanta. Ahí en Mateo 9:5 dice que Jesús le dijo a un paralítico, levántate y anda, ¿verdad? En Marcos 5:41 lo platicamos ahorita, dice que una niña, hija del principal de la sinagoga, le dijo, levántate. Estaba ya muerta. Algo bien interesante que nosotros vamos a entender y vamos a ver ahí como a manera de resumen en cuanto a este principio. Es el principio que nosotros tal vez conocemos como, si tú te vas a lo secular, causa-efecto, en la Biblia, el principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y vamos a ver un pasaje que tiene que ver con esto y cerramos este tiempo. Y en Primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 3, lo tenemos ahí. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Está hablando de la iglesia de Tesalónica, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje para mí es algo que podría describir lo que estaba pasando en Marcos, en Marcos, ahí donde vimos que una cosa desplegaba otra, vaya, una causa y un efecto en la vida de las personas. Del papá, había una necesidad, llevó al hijo, ¿verdad? Los discípulos, pues también había una necesidad, no cumplieron con lo que se esperaba de ellos, pero la realidad es que siempre en todo hay una causa y un efecto, y algo que me llama la atención en cuanto a entendiendo la convicción, entendiendo la fe del creer, dice que el que cree todo es posible, y eso lo dice en ese pasaje, ¿verdad? Ahí en Marcos. Dice ahí, hablando de eso, dice que la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Yo creo que podemos aprender de todo este pasaje. Ahí lo que dice en Santiago 2:18, dice que la fe sin obras es ¿qué? Exacto, es muerta. La fe es muerta sin obras. O sea, tú no puedes decir yo tengo fe en Dios, pero no hago nada para Dios. La fe no es poner algo, ¿verdad? No es traer algo en la bolsa que te recuerde a Dios, o tener algo en tu casa que te recuerde a Dios. La fe tiene que ver con cosas que tú haces para servir a Dios. Decisiones que tomas para servir a Dios. O sea, son decisiones que la fe, bueno, pues obviamente entendemos, ¿verdad? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aun cuando Dios te pide un paso de fe en tu ofrendar, en tu vida, aún en ese momento, dar ese paso que Dios te está pidiendo, aunque las cosas no se vean claras al final. Otra cosa que también dice ahí, ¿verdad? En este pasaje de Primera Tesalonicenses que nos enseña esto, dice que habla del trabajo del amor de los tesalonicenses. Dice que el amor produce trabajo. Dice que Cristo vino a la tierra para morir con nosotros por amor a nosotros. Es como si tú le dijeras a tu esposa o a tu esposo o a tus papás que los amas, pero no haces nada para demostrárselo, ¿verdad? Ni un ramito de rosas de vez en cuando, ¿verdad? Le llevas a tu esposa. Ni un apapachito, ¿verdad? A tu esposo cuando llega del trabajo, ¿verdad? ¿Tú crees que te ama si no te lo demuestra? No me lo digas. Díselo a él, ¿verdad? Que lo tienes a un lado. La realidad es que lo mismo pasa con nosotros. Decimos que amamos a Dios,
pero no estamos haciendo el trabajo, como dice ahí en Tesalonicenses, no trabajamos para Dios como decimos que trabajamos. Otra cosa que dice ahí, dice que dice vuestra constancia en la esperanza. Lo que vemos ahí en el siguiente pasaje, dice que Jesús está anunciando otra vez su muerte, dice que él anuncia que muere, y esa muerte es por ti y por mí, por nosotros que simplemente somos pecadores. Y si tú tienes esa fe y esa esperanza de que Cristo Jesús vino a morir por tus pecados, esa esperanza debiera producir en nosotros una constancia, debiera producir en nosotros un empuje a servir a Dios. No importa nuestro ánimo, no importa nuestra economía tal vez, no importa nuestros problemas, inclusive hoy en día no importa nuestra salud, pero la esperanza que tú tienes en Cristo Jesús debe de desplegar una constancia en lo que estás haciendo. No debemos de ser fluctuantes. Ay, es que me pasó esto. Ay, es que me regañaron en el trabajo, me regañaron mis papás. Tengo problemas, tengo la economía difícil. Un primo se enfermó del COVID. Yo mismo estoy enfermo, tal vez. Pero aún así, la esperanza que tú tienes de un día estar allá con Dios debiera producir una constancia que no cambia. Lo que produce tu corazón se hace evidente en lo que haces. Y con eso terminamos, con eso vamos a terminar, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dejar esto en las manos de Dios, vamos a orar.